Iniciaremos con una historia de dos mujeres que tienen una pequeña discusión y cuyo motivo se relata en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 16 al 27. Escuchemos, dice así. Acudieron al rey Salomón dos mujeres, y una de ellas le dijo: Majestad, esta mujer y yo vivíamos en la misma casa. Yo di a luz un hijo y 3 días después también esta mujer dio a luz. Estábamos en casa las dos solas. Una noche murió el hijo de esta mujer, porque ella se recostó sobre él. Se levantó de noche y mientras yo dormía, tomó de mi lado a mi hijo y lo acostó junto a ella, y a su hijo muerto lo puso junto a mí. Yo me desperté por la mañana para dar el pecho a mi niño, y resulta que estaba muerto. Me fijé bien y vi que no era el niño que yo había dado a luz. Pero la segunda mujer respondió: No, mi hijo es el que está vivo, el tuyo es el muerto. Y así discutían ante el rey. Entonces el rey dijo: Denme una espada. Partan en dos al niño vivo, denle una mitad a la una y otra mitad a la otra. Entonces la verdadera madre se le conmovieron las entrañas por su hijo y le suplicó al rey: Majestad, dale a ella el niño vivo, pero no lo mates. Mientras que la segunda mujer decía: Ni para ti ni para mí, que lo dividan. Entonces el rey sentenció: Denle a la primera mujer el niño vivo, no lo maten. Esa es su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una de las enseñanzas de esta historia es que podemos ver claramente cómo es el amor de una madre. Ella prefiere salvar a su hijo antes que dejar que el niño muera, que sea partido a la mitad. Lo ama tanto que, aunque le causa un gran dolor no tenerlo a su lado, prefiere dárselo a la otra mujer para que el niño pueda vivir. Lo que hizo esta madre es una verdadera muestra de amor. Y ahora nos queda una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Existirá una entrega más grande que el de esta madre por su hijo? ¿Existe amor más grande que el de una madre? Y la respuesta es sí. Sí existe un amor más grande, y es el amor de Dios Padre por todos nosotros que somos sus hijos. Mientras esta madre entregó un hijo para salvar una vida, la vida del niño, nuestro Padre Dios entregó a su único Hijo, Jesucristo, para salvar no una vida, ni su propia vida, sino la vida de cada uno de nosotros. Así de grande es el amor de nuestro Padre Dios, quien decidió entregar a su Hijo amado, el 3 veces santo, y que no cometió ningún pecado, para que todos nosotros pudiésemos tener vida, y no cualquier vida, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida y vida eterna. Ese es el tema del día de hoy, el amor de Dios. ¿Por qué Dios nos ama tanto? Mencionaremos 3 razones para tratar de responder esta inquietud. La primera: Dios nos ama tanto porque Él nos creó. Si nosotros le preguntáramos a nuestros padres ¿por qué nos aman?, ellos seguramente responderían: te amo porque yo te tuve, yo te engendré, yo te di a luz, dirá una madre, o porque te llevo en mi vientre, o te llevé en mi vientre durante 9 meses, y te di pecho, y te crié, te eduqué. Te amo porque soy tu padre, o porque soy tu madre. Otros responderán: ¿cómo no voy a amarte si eres sangre de mi sangre? Ahora, si nuestros padres nos aman por habernos tenido, por habernos dado a luz y traído al mundo, pues aún más Dios, Él nos ama porque Él nos creó. Mucho antes de que nuestros padres nos concibieran,
ya Dios nos había pensado, como lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas, en el versículo 15 del capítulo 1. Incluso también en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, en los versículos 4 y 5 del capítulo 1, dice: Dios me ama tanto que antes de nacer me creó, me formó y me consagró. Es tanto el amor de Dios que mucho antes de que naciéramos, Él mismo nos formó, nos creó con sus propias manos a cada uno de nosotros. Ningún padre o ninguna madre en la tierra puede decir: yo creé a mi hijo, yo le hice un piecito con 5 dedos, porque 3 no me gustaban, ni 2, ni 4, ni 6. Nadie puede decir: a mi hijo yo le formé las 2 manitas, le hice los ojos, los oídos o el corazón. No puede decir: yo le di o yo le puse la nariz justo en el lugar donde debía ir, ni más arriba ni más abajo. O tampoco puede decir: yo le hice las 2 piernitas y se las puse en el lugar más preciso. No, nadie puede decir eso. Ni la tecnología, ni la ciencia con todos sus avances puede decir o hacer eso. Porque el único que puede crearnos así de perfectos es Dios. Todos recordamos el libro de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 1, versículo 27, y en el capítulo 2, versículo 7, cuando Dios nos dice: Dios nos creó, Él nos hizo a su imagen y semejanza, con sus manos nos creó, hombre y mujer. Así como en la historia de las 2 mujeres que discutían con el rey Salomón, la verdadera madre ama a su hijo por el hecho de ser su madre. Aunque ella no lo creó con sus propias manos dentro de su vientre, sí lo concibió y dio a luz, por eso lo ama. Más aún nuestro Padre Dios nos ama por el hecho de habernos creado. Él sí nos formó con sus propias manos. Creó cada una de nuestras partes justo dentro de nuestra madre, en su vientre. Así lo canta el salmista en el Salmo 139, el versículo 13. Tú formaste, Dios mío, mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Incluso en casos extremos, que quizás hoy en día se están volviendo cada vez más comunes en las noticias de Colombia, donde una madre no quiere tener a su hijo o lo abandona cuando apenas ha nacido. También en esos casos Dios nos recuerda su amor. Escribe el profeta Isaías en el versículo 15, 16 del capítulo 49: aunque una madre se olvide de su hijo o lo deje de querer, yo siempre te llevo presente, dice nuestro Señor, y en mis manos te llevo tatuado, porque yo te hice. O en otros casos todavía peores, si tanto el padre como la madre se olvidan o abandonan a su hijo, el Señor lo cuidará y lo protegerá, dice el Salmo 27:10. Nos protege y nos ama nuestro Dios creador del cielo y de la tierra, porque Él también es nuestro creador. La segunda razón para comprender por qué Dios nos ama tanto es porque Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. El evangelista San Lucas, en el capítulo 11, del 11 al 13, nos muestra que Dios Padre nos ama tanto, puesto que como Padre nos regala lo mejor, su Espíritu Santo. Asimismo lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos 5:5. Dios nos entregó todo su amor cuando llenó nuestro corazón con su Espíritu. Y en el capítulo 8 de esa misma carta a los Romanos, vuelve nuevamente a confirmarse su entrega de amor y además trae consigo una promesa de nueva vida. Romanos 8:11 dice: el Espíritu Santo, que resucitó a Jesucristo de la muerte, habita también en nosotros y nos dará vida. Y escuchemos cómo San Pablo más adelante, en los versículos 14 al 17, afirma una y otra vez que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Escuchamos como dice Romanos 8, 14, 17. Todos los que se dejen guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos,
sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios. Abba, Padre. El Espíritu Santo atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos. Herederos de Dios, coherederos con Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De esta palabra de Dios podemos sacar al menos 3 preceptos para comprender la relación Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Primero, así como ama Dios Padre a su Hijo único, Jesucristo, a quien le envió el Espíritu Santo para resucitarlo, igualmente como muestra de su amor, también Dios nos envía el mismo Espíritu que ahora vive dentro de cada uno de nosotros. A los que creen en Jesucristo reciben la potestad de ser hijos de Dios, no nacidos de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del hombre, sino que fueron creados por Dios. Lo escribe el evangelista San Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Segundo, si nos dejamos guiar por el Espíritu que hemos recibido, es decir, si lo dejamos actuar en nuestra vida, Él nos permite ser hijos de Dios y llamarlo Abba, Padre. Ese Abba o Abba en lengua aramea era la manera como nuestro Señor Jesucristo se dirigía a su Padre, como una forma íntima de decirle apá, apá, papá o papito. Así también nosotros lo podemos llamar, gracias a su Espíritu que ahora mismo habita en nuestro interior. Y tercero, el Espíritu de Dios que hemos recibido desde el bautismo, como también lo dice en Gálatas 3, 26, 29, nos hace herederos y coherederos. Herederos de Dios, es decir, hijos de Dios. Y tenemos a Dios Padre como nuestra herencia. Coherederos con Cristo, quiere decir que somos hermanos de Jesucristo nuestro Señor. Y al experimentarnos sus hermanos, esperamos llegar a ser partícipes de su resurrección y coherederos de su gloria en el cielo. En los versículos 3 al 14 de la primera carta, primer capítulo a los Efesios, se resume con exactitud las 2 primeras razones por las que Dios nos ama tanto. Escuchemos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos exaltó con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Por Él, antes de la creación del mundo, nos eligió para que, por el amor, fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Por Él, por medio de su sangre, obtenemos el rescate, el perdón de los pecados, y nos predestinó a ser herederos, marcados con el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Padre del cielo nos muestra su más grande amor por medio de su Hijo Jesucristo, a través de quien nos regaló un sinnúmero de bendiciones, entre ellas el Espíritu Santo, el mayor de sus dones, el mayor de sus regalos. Nos eligió antes de toda la creación, nos predestinó a ser sus hijos. Por la sangre de Cristo, Él también nos perdonó todos nuestros pecados y nos hizo herederos de su reino. Y la tercera razón que nos ayuda a entender por qué Dios nos ama tanto es porque Él es amor. Dios es amor. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: Dios es amor y el amor viene de Dios. Esto nos pone a pensar lo siguiente: hay algo que nuestro Padre Dios Todopoderoso y Omnipotente que no puede hacer: dejar de amarnos. Eso es lo único que Dios no puede hacer. No puede dejar de amarnos, porque esa es su esencia. Él es amor. Si nos dejara de amar, dejaría de existir. Y sabemos que Dios es eterno, lo dice el profeta Isaías
en el capítulo 40, versículo 28. Y desde el Antiguo Testamento otros profetas también lo anunciaban a su pueblo. Con amor eterno nos ama el Señor, decía el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 3. Aquí, queridos oyentes, cabe una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué imagen tenemos de Dios? Quizás para algunos aún conserven la imagen distorsionada de Dios, un Dios castigador, justiciero, un Dios que nos guarda rencor, que no nos perdona, un Dios juez implacable, que nos castiga, un juez que no perdona pecados, o que incluso castiga los pecados de nuestros padres hasta la tercera generación, o que les escribe o que escribe nuestros pecados uno tras otro en una agenda, en un listado. Quizás nos quedamos en el Dios del castigo, al que hay que temerle. Y dice la primera carta de Juan 4:18, quien teme no ha alcanzado un amor perfecto. O por el otro lado, ¿qué imagen tenemos de Dios? Quizás para otros reconozcamos un Dios que nos ama porque Él nos creó, nos formó en el vientre de nuestra madre, Él nos eligió y es nuestro Padre, Él nos regaló su Espíritu Santo y nos hizo sus hijos, Él perdonó todos nuestros pecados por medio de Jesucristo. Él es el que nos regala el día y la noche, el aire para respirar, el agua para beber, nos regala el sol y la lluvia, pinta para nosotros un hermoso paisaje, un amanecer o un atardecer increíble, que nadie más podría hacer, todo para enamorarnos y decirnos que se deleita con nosotros, porque somos sus hijos, aunque muchas veces nosotros no lo apreciamos o quizás tristemente no sepamos que tenemos un papá Dios que nos ama. ¿Qué imagen tenemos de Dios? La primera, un Dios castigador, o la segunda, un Dios que nos ama. Como hace un tiempo me contaba alguien que se había separado de su pareja, ahora vivía sola. Él la agredía mucho, tanto física como psicológicamente, la hacía sentir inferior y le decía que su vida no valía nada. Obviamente ella quedó llena de complejos, insegura, deprimida y con muy baja autoestima. Sin embargo, a pesar de todo esto, ella lo buscaba, porque no soportaba la soledad. Mire qué curioso. Y así el ciclo volvía a repetirse una y otra vez. Es una historia real, pero lo más triste es que no es solo una, sino que en este momento muchas personas se encuentran viviendo o pasando una situación igual o muy parecida, yendo detrás de una pareja, haciéndonos maltratar física y emocionalmente. Todo porque muchos de nosotros desconocemos que tenemos un Padre en el cielo que nos ama, con un amor infinito, tan grande que es imposible compararlo con el diminuto amor que cualquier persona en la tierra nos pueda ofrecer. Solo el amor inmenso de Dios puede llenar nuestros vacíos, puede llenar nuestro corazón y darle a nuestra vida paz, tranquilidad y la plena felicidad que tanto anhelamos. Esa felicidad que no la encontraremos en una pareja, en un hombre, una mujer, un novio, una novia, en cosas materiales, en títulos, empleo, dinero, etcétera, etcétera. Solo en Dios encontraremos la felicidad completa, en su amor, ya que es Él el que siempre nos acompaña y nunca nos abandona, como dice Isaías 54:10. Aunque las montañas y las colinas se derrumben o se muevan, mi amor de ti no se apartará jamás. Solo cuando conocemos y reconocemos que fuimos creados por el Padre del cielo y que Él nos llama a sus hijos, dejamos de darle importancia a cosas que no valen la pena, a comentarios de la gente, como el que dirán o que pensarán los demás de nosotros. Dejamos de estar pendientes de los comentarios en las redes sociales, pendientes del celular o de los mensajes. Dejamos de estar pendientes de si nos llaman o no nos llaman, si nos escriben o no nos escriben. También cuando enfocamos nuestra mirada en el amor de Dios,
en el amor que Dios tiene hacia nosotros, dejamos a un lado todos los apegos. Dejamos de mendigar amor o dejamos de recoger las migajas de amor que nos da una mala relación de pareja. Empezamos a comprender que ante los ojos de Dios somos muy valiosos, porque somos hijos de Dios, creación de Dios, como lo decía el Génesis 1:27. Él nos creó a su imagen y semejanza. Pero cuando olvidamos que Dios nos ama, que somos importantes para Él, por ejemplo en el caso que les conté, cuando hay una separación o una relación termina o un ser querido se va, es común escuchar algo como: mi vida no vale nada, ya no tiene sentido vivir, no me importa vivir, ¿para qué seguir viviendo? Incluso se piensa en alguna forma de quitarse la vida, o peor aún, lo hacen, atentan contra su propia vida. Todo esto sucede cuando nos desenfocamos del camino, cuando quitamos a Dios del primer lugar en nuestra vida y ponemos en el centro de nuestra existencia a una persona. Y obviamente al irse dicha persona, nuestro centro se acaba, todo se desmorona. Por eso es importante siempre tener presente al menos estas 3 razones de por qué Dios nos ama tanto. Las resumimos así brevemente. Primera, Él nos creó a su imagen y semejanza. Somos únicos para Él. Segundo, somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Él nos cuida y nos protege con su Espíritu Santo. No estamos solos, nunca estamos solos. No sufrimos de soledad porque Él nos acompaña siempre, dice el profeta Isaías 49:15. Aunque nuestra madre nos llegase a olvidar, Dios nunca nos olvidará. Escucha bien, Dios nunca te olvidará. Y tercero, Él es amor, es la fuente del amor. Con Él lo tenemos todo, no nos hace falta nada. Así lo decía Santa Teresita de Jesús: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Solo cuando creemos en el amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros y lo dejamos actuar, ni se nos pasa por la mente dejarnos maltratar por alguien, ni mucho menos se nos pasa por la mente ningún pensamiento en contra de la vida, de nuestra propia vida, o algún pensamiento para hacernos daño. Así lo menciona en la primera carta de Juan 4:16. Al creer en el amor de Dios, permanecemos en el amor, y Dios permanece con nosotros. Todo lo demás se va, se aleja. Para finalizar el programa, recordemos que Dios nos ama, tal cual como somos, con nuestras virtudes y defectos. Nos ama así como somos en este preciso momento, con todo y nuestros pecados. Dice el Señor Jesucristo en su Evangelio según San Marcos, capítulo 2:17. No he venido por los santos y justos, sino por los enfermos y pecadores. Eso quiere decir que Dios nos ama no porque nosotros seamos buenos o nos creamos buenos, sino porque Él es bueno. Nos ama de cualquiera que sea nuestra condición o cualquiera que sea nuestro pecado. Pero obviamente no quiere decir que sigamos allí, que nos quedemos en el pecado. Nos ama siempre porque somos hijos de Dios, pero detesta el pecado. Nos invita a alejarnos de todo pecado y dejar lo que nos separa de su camino. Los invito a finalizar el programa en oración. Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por el inmenso amor que tú nos tienes. Con tus propias manos nos creaste y nos diste vida en el vientre de nuestra madre. Gracias, Padre del cielo, por enviarnos a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para liberarnos de toda esclavitud y perdonar nuestros pecados. Gracias por regalarnos lo mejor de tu amor, el Espíritu Santo que derramaste en nuestros corazones y que siempre nos acompaña. Permítenos, Padre nuestro, ser conscientes de lo valioso que somos ante tus ojos. Concédenos la gracia de reconocer tu infinito amor en cada parte de nosotros, en cada persona que nos rodea, en la naturaleza, en el día, en cada mañana y en cada una de nuestras actividades. Te lo pedimos por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor.
Y a ti, Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, también te rogamos que intercedas por nosotros, para que podamos guardar en el corazón lo mucho que nuestro Padre de Dios nos ama, y que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre será, por los siglos de los siglos. Amén.